Eran pasadas las 2 de la madrugada, y después de dar vueltas en la cama durante horas, finalmente me levanté a buscar un poco de agua. Las luces de la sala aún estaban encendidas. Sí, fue esa noche cuando mi primo Carlos había enviado a David a quedarse conmigo un tiempo. Cuando escuché lo que le había pasado, se me rompió el corazón. Su esposa le había engañado y su vida estaba completamente destrozada. David, casado con la misma mujer durante años, había sido tomado por sorpresa de la peor manera. El hijo de Carlos también estaba pasando por un mal momento y no podía lidiar con ello. «Elena, por favor, acéptalo», me había suplicado Carlos. «David necesita un poco de paz». Realmente no conocía a David, pero sabía que la razón por la que estaba tan mal era por la de una mujer. Ya habíamos pasado por tantas pérdidas en nuestra familia. Quiero decir, yo había perdido a mi esposo Ricardo hace 7 años. Tenía 60 y murió repentinamente de un infarto. En un minuto estábamos construyendo la casa de nuestros sueños, que se suponía que estaría terminada en un año, y al siguiente todo se detuvo. La muerte de Ricardo puso mi vida patas arriba. Me quedé sola, y durante años he cargado este vacío dentro de mí. Pero últimamente la soledad me ha estado golpeando más fuerte. Esta noche fue una de esas noches. ¿Estás lista? Porque esta no es una historia cualquiera. Esta es sobre las líneas que se difuminan, las emociones que se salen de control y los gritos silenciosos de una confesión que espera salir a la superficie. Cada momento de esto podría despertar algo profundo dentro de ti, emociones que ni siquiera sabías que estaban allí, empujando límites que no pensabas que existían. Si este es el tipo de historia que has estado esperando escuchar, adelante. Presiona ese botón de suscribirse y activa las notificaciones. Tu apoyo significa el mundo para mí. Lentamente me dirigí hacia la sala. A unos pasos vi a David allí, viendo una película romántica en la televisión. En ese momento lo único que me importaba era asegurarme de que David encontrara algo de paz durante su estadía aquí, pero poco sabía yo que la vida tenía otros planes. Ya muchas cosas estaban saliendo mal, y solo tomaría un paso, solo uno, para cambiarlo todo. David se giró hacia mí y preguntó si lo había despertado. Su voz tenía esta mezcla de incertidumbre y una necesidad desesperada de algo de paz. Yo estaba allí parada en mi camisón, pero sinceramente eso no importaba. Nunca me había sentido más sola que en ese instante. No dije nada, dándole una suave sonrisa. Solo vine a buscar agua. La verdad era que me sentía tan sola en ese momento que no quería que terminara todavía. Tal vez pasar un poco de tiempo con David haría que la noche fuera menos vacía. Tal vez ver una película juntos podría hacerme sentir que algo en mi vida aún era normal, que la paz aún era posible. «Ven, siéntate, veámoslo juntos», dijo David señalando el espacio vacío en el sofá junto a él. No fue una decisión difícil de tomar. Quería pasar la noche con algo de calidez, un poco de sentido. Así que me senté a su lado. La película comenzó, pero no podía concentrarme realmente en las escenas. Había algo dentro de mí, algo que no podía entender. La presencia de David, la forma en que este extraño estaba sentado justo a mi lado, el ligero nerviosismo en su voz. Todo se sentía tan diferente. Mientras las escenas románticas de la película se desarrollaban, me encontré apartando la mirada de la pantalla. Por un momento, la pareja en la pantalla acercándose el uno al otro me recordaba cosas que pensé que había olvidado. Y luego, accidentalmente, giré ligeramente la cabeza y rocé el brazo de David. Me retiré rápidamente. «¿Perdón?», solté con los ojos desviados en pánico. No era mi intención. David se quedó en silencio por un segundo. Luego hizo un pequeño gesto de afirmación y dijo: «Está bien, no te preocupes».
pero en ese momento el espacio entre nosotros se sintió de alguna manera más pequeño. La película siguió reproduciéndose, pero nada se sentía igual. Ni David ni yo podíamos encontrar una paz real en ese momento. Aunque estábamos sentados muy cerca, se sentía como si el vacío dentro de cada uno de nosotros se interpusiera en el camino. Recordaría esa noche como el comienzo de algo más complicado de lo que podría haber imaginado. Ese momento fue como una señal de cómo todo estaba a punto de cambiar. La noche había tomado un giro extraño. Sentada allí en el sofá viendo una película romántica con David, no pude evitar sentirme atraída por él. Aunque estaba en mi camisón, sentada tan cerca de otro hombre después de estar sola durante tanto tiempo, había una tensión acumulándose que no podía ignorar. La presencia de David no era reconfortante, me hacía darme cuenta de cosas. Tal vez era porque había estado sola durante años, pero estar tan cerca de otro hombre de nuevo, de esta manera removió algo en mí. Era confuso y extraño, y no podía entenderlo, pero definitivamente sentía algo. Por esa noche todo comenzó a aclararse. No me relajémonos. Di vueltas toda la noche. La falta de sueño me arrastró a la mañana. Cuando comenzó el nuevo día, decidí sentarme al piano con la esperanza de sacudirme la inquietud que había dentro de mí. Había estado sola durante casi 7 años, y cada mañana solo quería sentir que las cosas todavía eran normales de alguna manera. El piano se sentía como un viejo amigo, uno que me traía un poco de paz y me recordaba a Ricardo. Mientras mis dedos danzaban sobre las teclas, esperaba que esta mañana me trajera algo de alivio también. Entonces escuché un sonido afuera. Una sombra apareció frente a la ventana. Era David dando un paseo matutino por la ciudad. Al principio ni siquiera lo noté, pero cuando la melodía llenó el aire, abrió la puerta principal y entró. Seguí tocando sin darme cuenta de que estaba allí, hasta que de repente lo vi parado en silencio observándome. Mis dedos se congelaron por un segundo, y esa tensión dentro de mí volvió con más fuerza que nunca. Pero David solo me sonrió como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. «Eso fue hermoso», dijo. «Gracias. Honestamente, ese es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido». Por un momento sentí una oleada de emoción. Cuando David entró se sintió como si la habitación cambiara, como si hubiéramos entrado en un espacio diferente. Y luego dijo algo en un tono tranquilo y genuino que nunca había escuchado antes. «Lo que acabo de decir es verdad. Verte, aunque sea por unos minutos, fue lo mejor que he experimentado en mucho tiempo. ¿Y sabías que hoy cumplo 40 años? No tardé en darme cuenta de cuánto removieron esas palabras algo en mí. Desvié la mirada tratando de equilibrar las emociones arremolinadas con la dulzura de su cumplido. Justo en ese momento, por primera vez en años, no me sentí tan sola y pude sentir que algo estaba empezando a cambiar. Después de la emoción de esa mañana, me encontré esperando la noche. Saber que era el 40º cumpleaños de David me dio ganas de hacer algo, cualquier cosa para que el día se sintiera normal, especial. Incluso se me ocurrió una idea, y me giré hacia él. «¿Es tu cumpleaños hoy?», Drenaje pregunté. «Bueno, entonces celebremos. ¿Qué tal si tomamos un poco de vino y cortamos un pastel esta noche?». David me dio esta sonrisa de sorpresa. «Bueno, si lo estás sugiriendo, supongo que esta noche podría resultar ser divertida», dijo con un brillo juguetón en sus ojos. Luego, después de una breve pausa, añadió con una sonrisa burlona. «Pero hay una trampa. Tienes que tocar el piano para mí de nuevo. No te vas a librar de eso». Riendo intenté sacudirme parte del nerviosismo que se estaba acumulando en mi interior. «Muy bien», dije, «pero solo si abrimos una buena botella de vino y hacemos un brindis adecuado». Incluso ese pequeño intercambio dejó una impresión más profunda en mí de lo que quería admitir.
Podía sentir las emociones burbujeando, pero las hice a un lado diciéndome que se trataba solo de hacer que las cosas se sintieran normales por una noche. Solo era un cumpleaños, una pequeña celebración. Eso era todo. Pero entonces David dijo algo tan casual pero tan sorprendente que me desconcertó. Me miró con esa misma expresión inocente y preguntó: ¿cuántos años tienes? 45. Me quedé paralizada por un segundo. Siempre había tratado de sentirme más joven que mi edad, pero escuchar un cumplido tan honesto me tomó por sorpresa. No pude evitar sonreír. «Oh, no, no exactamente», dije restándole importancia, pero era difícil ocultar la pequeña chispa de emoción que sus palabras me dieron por dentro. Era como si me estuvieran jalando en dos direcciones, perdida entre la calidez que me estaba mostrando y la tormenta de emociones que estaba tratando de mantener a raya. Cuando llegó la noche, David y yo habíamos abierto nuestro vino y nos habíamos instalado para celebrar. Mientras hablábamos nos acercamos más. Su calidez, la forma en que prestaba atención me hacían sentir a gusto. Había algo entre nosotros, una atracción, algo que crecía con cada momento que pasaba. Por dentro una voz seguía diciéndome que tratara esto como una noche normal y ordinaria. Pero entonces, David levantó su copa, me sonrió y preguntó juguetonamente, pero con esos ojos vivos: «Entonces, ¿cuándo vas a tocar algo para mí? Ya sabes que no te vas a librar». Por un momento dudé. Luego respiré profundamente y dije: «Está bien, hagámoslo». Me senté al piano dejando que la melodía fluyera de nuevo, esperando que calmara la tormenta que había dentro de mí. Sin embargo, con cada nota sentía que algo cambiaba, como si me estuvieran acercando a él. Incluso mientras me perdía en la música, de alguna manera encontraba consuelo en la forma en que escuchaba, en la forma en que lo apreciaba como si fuera lo más importante del mundo. Lo que pensé que sería una simple celebración se convirtió en otra cosa por completo. En ese momento se sintió como un vistazo a algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo real. Mi visión se nubló mientras mis dedos se deslizaban sobre las teclas. Cada nota removía algo en mí, pero no podía entender qué era exactamente. La voz de David resonaba débilmente en mi mente y sentía como si mi corazón y mi cabeza se estuvieran separando lentamente. Estaba tan perdida en todo que ni siquiera supe cuándo parar. Mis manos buscaron instintivamente otra melodía, cuando de repente David apareció a mi lado. Colocó sus manos suavemente sobre las mías. «Eres una mujer increíble», dijo con la voz suave y poco temblorosa. «Y tocas el piano tan maravillosamente». Sus palabras resonaron en mi cabeza dejando un extraño vacío. Sus manos cálidas sobre las mías tenían esa manera de anclarme incluso cuando mis emociones se salían de control. «Vamos, estás cansada», dijo suavemente con un tono tranquilo y reconfortante. «Sentémonos un rato en el sofá. Tengo una sorpresa para ti». Con su suave tacto, David me guió al sofá. Todavía no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero algo en el momento se sentía increíblemente profundo. Cuando me senté, mis pensamientos todavía daban vueltas. Luego David regresó al piano. Observé mientras sus manos se movían sin esfuerzo sobre las teclas y de repente comenzó a tocar mi melodía favorita. La reconocí al instante. Era la canción que amaba durante años, la que siempre removía algo profundo en mí. Mientras tocaba, mi corazón se aceleraba. Cada nota traía recuerdos que no estaba lista para enfrentar. Simplemente me senté allí escuchando mientras la música llenaba la habitación y encendía algo dentro de mí. Después de un rato ya no pude quedarme sentada. La melodía que tocaba me levantó casi como si me estuviera llamando. Lentamente caminé hacia él tratando de calmar el caos en mi pecho. Cuando me acerqué, parada justo a su lado, no supe qué hacer. «¿Eres realmente bueno en esto?»,
dije con la voz temblando mientras trataba de ocultar lo rápido que latía mi corazón. Y estás tocando mi canción favorita. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire resonando en la habitación mientras mis emociones chocaban dentro de mí. ¿Quién eres, David? Pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Me estás llegando de verdad? Nunca me he sentido así antes. Estaba completamente abrumada, confundida, emocionada, aterrorizada y feliz a la vez. Nuestras miradas se encontraron y estábamos tan cerca que podía sentir su aliento. Al mirarle a los ojos sentí como si me estuviera cayendo en otro mundo, y así el tiempo se detuvo. La forma en que me miraba hacía que mi corazón se acelerara y me daba calor. En ese momento se sintió como si fuéramos las dos únicas personas en el mundo. Todo tenía sentido de una manera diferente. En ese momento se sintió como si el mundo se hubiera reducido solo a nosotros dos. Todo lo demás se desvaneció, y de repente todo tuvo de una manera completamente diferente. Mis ojos se fijaron en los suyos, y por una fracción de segundo nada más importó. Toda la confusión, el miedo y los pensamientos acelerados simplemente desaparecieron dejando solo a David y a mí. Sus manos descansaban ligeramente en mi cintura lo suficientemente firmes para anclarme, pero lo suficientemente suaves para no empujar. Mi cabeza daba vueltas y no podía saber si era el vino o los sentimientos que me recorrían. Sin que David me sujetara, no estaba segura de que seguiría en pie. La mirada en sus ojos hizo que me sintiera aún más cerca de él, y en ese momento su calidez y la sensación de seguridad que sentía a su lado me dieron equilibrio en medio de todo el caos. «Necesitas descansar», dijo suavemente guiándome hacia el sofá. Sus palabras fueron calmantes y la sensación de sus manos en mi cintura me reconfortó y a la vez me inquietó. Cuando me senté, sus manos permanecieron allí un momento más y nuestras miradas se volvieron a encontrar. No tenía idea de qué decir o cómo sentirme. La calidez de su tacto hizo que la noche fuera inolvidable, poderosa de una manera que no podía explicar. Esa noche en el sofá se convirtió en una de las noches más emocionantes e inolvidables de mi vida. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que llegara la mañana. Cuando abrí los ojos me levanté y caminé hacia la sala. El olor a café llegaba desde la cocina sacándome de mi estado de duermevela, y allí estaba él. David de pie en la cocina sin camisa, haciendo café. Su cuerpo aún cálido y fuerte de la noche anterior estaba a la vista, y yo... Bueno, pensar en la noche anterior envió esta extraña sensación por todo mi cuerpo. Mi camisón y mi ropa interior todavía estaban esparcidos por el suelo. Solo el recuerdo de todo esto me hizo sentir nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo. Repasar la noche en mi cabeza solo me hizo sentir más confundida. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo podría siquiera empezar a resolverlo? Pero una cosa estaba clara. Había una conexión entre nosotros que nunca había sentido antes. Esta noche, este momento se sintió como el comienzo de algo que podría cambiar mi vida para siempre. David se giró de la cocina y me miró. Sus ojos suaves, su sonrisa cálida. Había un silencio entre nosotros denso con palabras no pronunciadas. Mientras estaba allí observándolo, traté de entender qué estaba pasando, qué estaba sintiendo. Todo era un caos. No tenía idea de qué hacer a continuación, cómo avanzar. Era como si estuviera perdida en ese momento, completamente atrapada, pero al mismo tiempo podía sentir que algo cambiaba y sabía que no había forma de detenerlo. De pie allí como Helena, todo lo que podía sentir era esta mezcla de emoción y confusión arremolinándose. No había podido entender nada. Todo había sucedido tan rápido. Mi ropa todavía estaba en el suelo y mientras la miraba cerré los ojos por un segundo, sacudiendo ligeramente la cabeza.
Todo era tan complicado que no podía decir qué estaba pensando, y mucho menos lo que estaba sintiendo. Rápidamente me levanté y me dirigí al baño. Necesitaba una ducha. Necesitaba despejar mi cabeza, alejarme del torbellino de emociones en el que me estaba ahogando. Mi camisón y mi ropa interior se quedaron justo donde estaban. No me importó el desorden. Todo lo que quería era perderme bajo el chorro de agua caliente, escapar del caos. Aunque solo fuera por un momento. Después de un rato salí de la ducha envolviéndome en una toalla, y de repente la puerta se abrió. David estaba allí parado. Me quedé paralizada por un momento. Ninguno de los dos se movió. Nuestras miradas se encontraron y se mantuvieron fijas en una mirada tan intensa que se sintió como si el mundo dejara de girar. No sabía qué hacer. La confusión y la emoción en mis ojos debían ser evidentes porque me sentía completamente expuesta, vulnerable y sin embargo, de alguna manera, no podía detener las palabras que brotaban a la superficie. «Ni siquiera sé lo que está pasando», dije con la voz temblando un poco. «Lo que estamos haciendo. Sé que está tan mal, pero se siente como si estuviera soñando». David dio otro paso hacia mí. Sus ojos estaban llenos de tantas emociones conflictivas. Ninguno de los dos sabía lo que iba a pasar. Quería decir algo en ese momento, pero las palabras simplemente no salían. «Tu café está listo», dijo David con la voz un poco temblorosa. Mientras mis ojos se dirigían a él me di cuenta de lo desordenado y sin embargo extrañamente hermoso que era todo. No pensé en el futuro, solo viví ese momento. Mientras me sentaba con mi café, la confusión en mi corazón seguía removiéndose. Sentada con David, nuestras miradas se encontraban recordando lo que había pasado entre nosotros. Todo había sucedido tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué sentíamos? Quería decir algo para darle sentido a todo, pero encontrar las palabras correctas era imposible. «Elena», comenzó David con la voz tensa. «Lo que hicimos estuvo tan mal, lo sé. ¿Por qué dejamos que esto nos pasara?» Sus ojos mostraban culpa. Pero también había comprensión. Sabía al igual que yo que las cosas se habían salido de control. ¿Deberíamos arrepentirnos de esto? No, nunca deberíamos haberlo hecho. Hubo una pausa. Mis pensamientos estaban enredados, pero finalmente encontré mi voz. Sí, tal vez todo sucedió muy rápido, pero... no estuvo bien. Dejamos que las cosas se complicaran demasiado, y ahora, mirando hacia atrás, parece que nada de esto tiene sentido. Esto fue un error para los dos, dije. Había un peso en mi pecho, pero también un extraño alivio al admitir que ambos habíamos ido demasiado lejos. David se quedó en silencio por un momento mirando al suelo. Luego me miró. «Finjamos que esto nunca sucedió, Elena», dijo con la voz firme pero suave. «Creo que por el bien de los dos necesitamos dejar esto atrás. Qué bien podría salir de prolongar esto, especialmente cuando las cosas ya son un desastre. Necesitamos espacio el uno del otro». Cuando dijo eso, algo dentro de mí resonó. Tenía razón, continuar con esto. Solo nos lastimaría a los dos. «Sí», dije respirando profundamente. «Tal vez esto sea lo mejor. Si te vas, tal vez esa sea la solución. Probablemente sea la opción más saludable para ambos». David asintió con la expresión firme. «Necesito hacer esto», dijo. «Es lo correcto para los dos». Nos sentamos en silencio durante unos segundos mirándonos el uno al otro. En ese momento ambos nos dimos cuenta de lo importante que era esta decisión. Aceptar que lo que habíamos hecho esos momentos oscuros fueron solo un error. Enfrentar esa verdad podría ser el primer paso para corregir las cosas. Y en lugar de arrastrarnos el uno al otro de una manera tan enredada, darnos espacio, sentía como la única forma de avanzar.
Espero que hayan disfrutado de mi historia. Ha sido un viaje tan emocionante y compartirla con ustedes me ha hecho muy feliz. Si les gustaría escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse, activar las notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica un nuevo episodio. También sus me gusta y comentarios significan el mundo. Para mí, escuchar sus pensamientos y sentimientos realmente me motivada. Su apoyo me ayuda mucho a crear más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima historia.